Hola chicos, muy buenas noches. Sí, otra vez yo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase pendiente de sistema nervioso parte 2. ¿Ya? Espero que no tome más de media horita. Hay cosas puntuales nomás que vamos a repasar y que sí son importantes que las conozcan, como les digo, para el resto de su carrera y de su práctica. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del sistema nervioso periférico, ¿no? Ya habíamos dicho que el sistema nervioso se puede dividir anatómicamente en sistema nervioso central, que involucra el cerebro, el bulbo, la médula espinal, ¿no? Y vamos a hablar ahora del sistema nervioso periférico, que incluye a los nervios y los ganglios nerviosos, ¿sí? Los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. Muy bien, entonces acá tenemos la división, ¿no? El encéfalo, el cerebelo, el cerebro y el tronco encefálico, ¿no? Junto a la médula espinal corresponden al sistema nervioso central. Muy bien. Ahora vamos a la parte periférica, o sea, los nervios periféricos, que pueden ser nervios que se originan inmediatamente desde el cerebro, los llamados nervios craneales o pares craneales, ¿no? Son 12 pares craneales, y los nervios espinales somáticos que se van a ir originando a los diferentes niveles a lo largo de la médula espinal, ¿no? Además de los nervios periféricos, tenemos a los ganglios nerviosos, ¿sí? Que pueden ser estos sensitivos o motores autónomos, y las terminaciones nerviosas que finalmente llegan hasta el órgano efector, ¿no? Vamos a desglosar un poquito esto, a ver de qué estoy hablando. Muy bien, eso es para recordar. Recordamos que el sistema nervioso central lo podemos dividir en sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? En la sustancia gris teníamos los cuerpos neuronales y axones simelina, y la sustancia blanca más bien axones comilina, células gliales, ¿no? Acá tenemos las células de las neuronas, ¿no? Con el núcleo, sus axones, el neurópilo alrededor, todo esto estamos recordando. Muy bien, y tenemos acá la neurona, el soma neuronal, el nervio y el telodendrón, ¿no? La terminación. Entonces, ¿qué parte de la neurona forma parte del sistema nervioso periférico? ¿No? Esta es una pregunta un poco con truco porque en realidad toda la neurona va a formar también parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Los ganglios van a contener a los cuerpos neuronales, ¿no? Y los nervios, ¿sí? Van a contener básicamente conjuntos de axones, nada más. Vamos a seguir desglosando un poquito eso. Ahora, el sistema nervioso periférico, funcionalmente, yo lo puedo dividir como sensitivo o aferente, ¿sí? O sea, las vías nerviosas que van a recibir estímulos y van a llevarlos desde las partes periféricas, vamos a decir, mis dedos, ¿no? La sensibilidad, hacia el cerebro, ¿no? O desde mis ojos hacia el cerebro, o desde mi nariz o mi boca hacia el cerebro, ¿no? Sensaciones, aferente, asciende. Y tengo un componente motor también llamado eferente, ¿sí? El cual va a ir desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, hacia la periferia, ¿no? Y este detalle es importante. Yo puedo dividirlo en un sistema nervioso, digamos, un componente motor eferente somático y otro autónomo. El somático, como dice aquí, entre los paréntesis, es voluntario, ¿no? O sea, son esos nervios que yo voy a controlar y generalmente van a órganos como los músculos, ¿no? O sea, movimientos o acciones totalmente voluntarias y controladas. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo va a controlar esas funciones del cuerpo que funcionan de manera automática, ¿no? Vamos a decir la respiración, vamos a decir la frecuencia cardíaca, vamos a decir la segregación de algunas secreciones o no sé, la secreción, por ejemplo, de las enzimas digestivas, ¿no? La contracción o dilatación de los vasos sanguíneos o de los bronquios, músculo liso, ¿no? Todas estas cosas están a cargo del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y yo puedo dividirlo incluso en simpático o parasimpático, ¿no? Que cumplen algunas funciones complementarias, a veces antagónicas. Eso es un tema más de fisiología, ¿no? Nosotros nos quedamos con somático y autónomo, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a hablar primero de los ganglios nerviosos, ¿no? Nosotros digamos, una parte del sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos. Si yo tengo ganglios nerviosos sensitivos, ¿ya? Y ganglios nerviosos motores, pero autónomos,
¿ya? No tengo ganglios nerviosos motores somáticos, porque las neuronas, digamos, que forman los nervios somáticos o voluntarios, salen desde el sistema nervioso central y esa misma neurona va a formar, mediante los axones, ¿no? Los nervios y van a ir directamente hacia el órgano efector, ¿ya? No van a tener un ganglio en el medio. El sistema nervioso autónomo, eferente autónomo, sí forma estos ganglios, ¿no? Entonces yo tengo un ganglio sensitivo y un ganglio eferente, pero autónomo nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué son los ganglios nerviosos? ¿A qué me refiero cuando hablo de ganglios? Son conglomerados de los cuerpos neuronales, conglomerados de neuronas, básicamente, ¿ya? Eh, y estos conglomerados de conjunto de neuronas forman lo que se llaman los ganglios nerviosos. Entonces, yo tengo ganglios nerviosos, los ganglios nerviosos, por definición, forman parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Por eso que lo estamos viendo en esta clase. ¿Y qué es lo que hacen? Son como estaciones de relevo, ¿no? O sea, quiere decir, llega un impulso hacia el ganglio y del ganglio sale otro impulso hacia el órgano efector, ¿sí? Es como un relevo para la transmisión de señales nerviosas desde los nervios periféricos y el sistema nervioso central. Obviamente va desde la periferia hacia el sistema nervioso o viceversa, ¿no? Este recibe impulsos y lleva hacia el cerebro o el sistema nervioso central, y es al contrario desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, ¿no? Pero como le digo, estos ganglios sirven como este relevo, como una estación, ¿no? Donde llega un impulso y este impulso se transmite hacia una segunda neurona y este impulso va a continuar hacia el sistema nervioso central o hacia la periferia según corresponda. Muy bien. Entonces, los ganglios nerviosos sensitivos son los que se forman a lo largo de las raíces dorsales en los nervios espinales, ¿no? O sea, cuando hablamos de médula espinal, había unas astas anteriores o ventrales y unas astas posteriores o dorsales. Ya habíamos dicho que las astas dorsales tienen conexiones o una función aferente o sensitiva, ¿no? Entonces, esta médula espinal, estas astas dorsales, van a formar unos nervios y estos nervios van a formar estos ganglios, ¿no? O a lo largo de estos nervios se van a formar estos ganglios, que son los ganglios de las raíces dorsales o también llamados ganglios nerviosos sensitivos, ¿ya? Y hay algunos sensitivos también asociados a algunos nervios craneales o pares craneales, ¿no? Que son nervios que están en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿no? El cerebro, inmediatamente del cerebro, salen algunos nervios, son 12 nervios, son 12 pares craneales, eso es cuestión de anatomía, y hay algunos de estos nervios que también tienen unos ganglios sensitivos, ¿no? En estos ganglios sensitivos, yo voy a encontrar neuronas de tipo pseudo unipolar. O sea, ¿qué quiere decir? En estos ganglios va a estar el cuerpo de esta neurona pseudo unipolar y va a haber un axón largo que va a conectar hacia el sistema nervioso central y otro axón largo también que va hacia la dirección contraria hacia el órgano efector, ¿no? Una neurona pseudo unipolar. Eso lo hemos repasado también los tipos de neuronas en la clase número 1, ¿no? Además de las neuronas, también encuentro algunas llamadas células satélite, que son células gliales del sistema nervioso periférico, que son similares a los astrocitos, que dan soporte metabólico y estructural a las neuronas, y tejido conectivo, pues, ¿no? Que va a empaquetar todo esto, ¿ven? Y ya sabemos que al ser sensitivos van a recibir información, ¿no? Como dolor, temperatura, tacto u otros, ¿no? Gusto, olfato, lo que quieras. Por otro lado, los ganglios nerviosos autónomos están a lo largo de las vías nerviosas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Eferentes, ¿no? Obviamente eferentes, ¿ya? Eferentes autónomos, ¿no? Entonces tengo nervios y a lo largo de estas vías nerviosas autónomas voy a encontrar algunas dilataciones, que son estos ganglios nerviosos, y vamos a encontrar en ellos neuronas ya multipolares, son neuronas efectoras. Estas pseudounipolares son neuronas aferentes, neuronas sensitivas, ¿ya? Estas son neuronas eferentes, ¿no? Y generalmente son multipolares. Y en estos ganglios autónomos es donde específicamente vamos a encontrar a lo que llamamos la conexión entre una neurona, una primera neurona motora o llamada neurona preganglionar, que viene desde el sistema nervioso central. Recordemos que lo motor
lo comanda el sistema nervioso central y envía el impulso hacia la periferia. Entonces, la primera neurona sale inmediatamente del sistema nervioso central, ¿no? Y esta primera neurona motora, o llamada preganglionar, va a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, o llamada neurona postganglionar, y esta neurona motora, segunda neurona motora, es la que va a llegar hacia el órgano efector, ¿no? En este caso, órganos efectores autónomos, como dije, por ejemplo, el corazón, algunas glándulas, ¿no? Vasos sanguíneos, intestino, ¿no? Sistema digestivo, sistema respiratorio, lo que se les ocurra. Muy bien, para cumplir esas funciones que nosotros no controlamos. Muy bien, entonces esos son los ganglios nerviosos, conglomerados de neuronas, de cuerpos neuronales, ¿no? En los sensitivos, las pseudonipolares, y en los autónomos, multipolares. ¿Y aquí voy a encontrar los autónomos, los ganglios autónomos? La sinapsis entre la primera y segunda neurona. También voy a encontrar células satélites y tejido conectivo. A ver, en un dibujito, ¿no? Entonces yo tengo, hemos dicho, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Formado por los nervios, todas estas líneas amarillas, y los ganglios que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Voy a encontrar algunos ganglios en los pares craneales, algunos ganglios dorsales a lo largo de la médula espinal, ¿no? Y algunos ganglios más periféricos, como en los nervios del sistema nervioso autónomo, autónomo, ¿no? Muy bien. Entonces, acá veo un gráfico, me parece bastante interesante, ¿no? Donde veo la médula espinal, estas serían las astas anteriores y estas serían las astas posteriores, ¿no? Entonces, eferente y este es aferente, o sea, esas son sensitivas, ¿ya? Esas son las sensitivas. Entonces, estas neuronas, estos axones van a formar, ¿no es cierto? Haces nerviosos, nervios, ¿no es cierto? Estos son los nervios dorsales y en estos nervios, en estas raíces nerviosas dorsales, la raíz nerviosa, porque está haciendo la médula, tengo estas dilataciones que las han pintado de verde, que son los ganglios de las raíces dorsales. Esos son los ganglios sensitivos y estos son los ganglios donde voy a encontrar neuronas pseudo-unipolares, ¿no? Y más bien los otros se encuentran, los ganglios autónomos, ¿no? Eferentes autónomos se encuentran a lo largo de los nervios del sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, no en la médula espinal, sino y a lo largo del nervio. Acá tengo, por ejemplo, el esquema de un ganglio, ese es un ganglio de estos sensitivos, ¿no? De las raíces dorsales, donde tengo estamos señalando, por ejemplo, a las neuronas, ¿no es cierto? Son deberían ser neuronas pseudounipolares, ¿no? No veo los axones, pero veo los cuerpos neuronales, veo el núcleo, por ahí podemos ver el nucleolo, ¿no? Y por fuera tengo una cápsula de tejido conectivo denso irregular, ¿no? Y tejido conectivo también en el interior, que va a compactar un poco toda esta estructura, todo este ganglio, ¿no? Y adentro, aparte de las neuronas, como dije, tengo células satélite y tengo tejido conectivo. ¿Bien? Acá un acercamiento, estas vendrían a ser las neuronas, ¿no? Neuronas pseudounipolares de los ganglios sensitivos o ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal, ¿no? Alrededor de estas tengo a las células satélite y algunas también llamadas células capsulares, ¿no? Que envuelven a estas neuronas y como les dan soporte metabólico y soporte estructural, como los astrocitos o las células gliales en el sistema nervioso central, ¿no? Estas son células gliales del sistema nervioso periférico. Muy bien, aquí vengo otra, ¿no? Una neurona, acá vemos su núcleo, el nucleolo bastante prominente, ¿no? Acá tengo las células satélite que están rodeando a la neurona, ¿sí? Y el resto es tejido conectivo, pues y por aquí algunas otras neuronas, ¿no? Eso es lo que forma un ganglio, conjunto de somas, conjunto de neuronas, ¿no? Pero que están fuera del sistema nervioso central, o sea, forman parte del sistema nervioso periférico. Muy bien. Otra estructura que forma parte del sistema nervioso periférico son los nervios, ¿no es cierto? Los nervios, o sea, el conjunto de axones de las neuronas van a formar haces nerviosos y el conjunto de haces nerviosos van a formar los nervios, ¿ya? Los nervios, por definición, son nervios, parte del sistema nervioso periférico. Y voy a tener, como les adelantaba, nervios espinales, que son estos que se forman aquí, ¿no? Tanto de la raíz, vamos a decir, dorsal y ventral, ¿no? Pues se forman los nervios espinales a lo largo de la médula espinal, ¿ya? Y los nervios craneales, ¿no? Que se forman inmediatamente desde el encéfalo, ¿no? Desde el cerebro. Por eso se llaman pares craneales, porque están dentro del cráneo, ¿no?
Entonces, y son 12 pares craneales, ¿no? Eso en anatomía seguramente les enseñará, ¿no? Entonces, ¿qué son los nervios? ¿No? Son haces de fibras nerviosas o axones, en realidad, que están rodeadas por vainas de tejido conectivo, ¿ya? Ahí hay 3 capas de este tejido conectivo, ¿no? Y cada haz de fibras nerviosas, o sea, cada conjunto de axones, vamos a decir, una neurona tiene un axón. Un conjunto de axones forman haces de fibras nerviosas. Y estos conjuntos de haces forman un nervio. Cada haz de fibras nerviosas puede contener componentes tanto sensitivos como motores, ¿no? Y hemos visto este nervio, ¿no? Por ejemplo, acá va a tener vías sensitivas y vías motoras también, ¿no es cierto? Tanto el sistema nervioso autónomo o somático. Muy bien. Ahora, yo tengo el axón. Inmediatamente por fuera del axón voy a tener una primera capa de tejido conectivo que se llama endoneuro. ¿Sí? Es la capa más interna, recubre cada axón y está formado por tejido conectivo laxo, ¿ya? Y algunas fibras reticulares también, ¿no? Células del sistema nervioso, perdón, células del tejido conectivo como fibroblastos, macrófagos fijos, ¿no? Y voy a encontrar también algunos capilares, que es propio del tejido conectivo, y mastocitos que están alrededor de estos vasos, ¿no? Y se encuentra totalmente aislado de la siguiente capa, ¿ya? O sea, este endoneuro va a proteger y va a aislar a cada axón. Entonces, acuérdate que es la capa más interna que rodea cada axón y que es tejido conectivo laxo. Luego tengo al perineuro, es la capa media, que va a recubrir a cada haz de fibras nerviosas, o sea, un conjunto de axones que forma el haz nervioso va a estar cubierto cada haz por este perineuro, tejido conectivo denso irregular, ¿ok? En este caso, este perineuro también va a estar recubierto por internamente, o sea, hacia el endoneuro, va a estar recubierto por unas células epiteliales o epiteloides, ¿no? Que están bien unidas por sonoras ocluyentes, ¿no? Y tienen su propia lámina basal, es decir, prácticamente un epitelio de revestimiento entre el perineuro y el endoneuro. Entonces, este endoneuro va a aislar a cada axón y este perineuro, ¿sí? Va a aislar también a cada haz neuronal, ¿no es cierto? A cada haz nervioso, ¿sí? Internamente, como le digo, recubierto por células epiteloides, ¿no? Entonces tiene un epitelio de revestimiento interno, ¿bien? Y este perineuro, bueno, mientras más periférico sea el nervio, un poquito se va adelgazando hasta que se convierte simplemente en una célula, en una capa de células planas, un epitelio simple plano, básicamente, ¿no? Pero en sus partes más gruesas tiene un importante componente de tejido conectivo denso y regular. Y por fuera, recubriendo todo el nervio, ya tenemos al epineuro. También es tejido conectivo denso y regular, más fibras elásticas, pero en este caso es un poco más grueso definitivamente que el perineuro, ¿no? Y como les digo, rodea a cada nervio en total. Entonces, a ver, si este es un nervio, este es un corte, una vista transversal, cada uno de estos azulitos es un axón, ¿sí? Ese es un axón, ese es otro axón, ese es otro axón. ¿Y qué es lo que está alrededor del axón? Bueno, es la mielina. Vamos a ver ahorita qué función cumple la mielina, cómo se forma la mielina, pero tiene la mielina, ¿ya? Esto no es el endoneuro, ¿ya? El endoneuro tendría que ser esto amarillo, ¿no es cierto? Que está acá, acá está señalando de un neuro, ¿no es cierto? Esta parte amarilla, ¿ya? Que va a rodear a cada uno de los axones, esta parte interna, ¿ya? Por fuera tengo bueno, y este conjunto de axones, como les digo, forma un haz nervioso, ¿no es cierto? Acá tengo un haz nervioso, que tengo otro haz nervioso y que tengo otro haz nervioso. Y cada haz nervioso está rodeado por perineuro, ¿no? Perineuro, ¿sí? Ese es el perineuro, está aquí, ¿no? Con vasos sanguíneos, ¿no? Perineuro. Y el conjunto de haces nerviosos va a formar el nervio en total, y este nervio está rodeado por epineuro, ¿ok? Entonces, endoneuro, perineuro y epineuro. Sencillo, creo yo. Acá vemos algunos dibujitos, ¿sí? Este vendría a ser un haz nervioso, otro haz nervioso, y todo esto vendría a ser un nervio. Entonces, esto vendría a ser epineuro, ¿sí? Todo lo que está rodeando acá, que hay un poquito de grasa, bueno, epineuro, tejido conectivo. Esto de aquí vendría a ser, ¿qué? Endoneuro,
o perdón, perineuro, ¿no? Perineuro que rodea cada fascículo, a cada haz de fibras nerviosas, ¿sí? Y si nos acercamos al medio, entre estas, aquí debería estar el endoneuro. Vamos a ver. Entonces, este es perineuro, ¿ya? Porque este es un haz, nos hemos acercado a uno de estos, ¿no es cierto? Y ese sería perineuro. Y acá en el medio tengo yo a los axones, ¿sí? Algunos axones con mielina, por ejemplo, esto de acá, ¿no? El axón con su mielina alrededor, el axón con su mielina alrededor, ¿no? Algunos axones sin mielina, vamos a decir este de acá, ¿no? O con mielina delgadita, que estos de acá. Y en el medio, ¿no es cierto? Está blanco, vendría a ser lo que representa al endoneuro, ¿no? Que rodea a cada uno de los axones, ¿correcto? Estamos clarito, igual. Entonces, este es un nervio, todo esto es un nervio, esto de aquí es un haz nervioso, y cada haz nervioso contiene muchos axones, ¿no? Entonces, cada axón está rodeado por endoneuro, cada haz nervioso está rodeado por perineuro, ¿sí? Y todo el nervio está rodeado por epineuro, ¿ya? Epineuro. Muy bien. Acá lo mismo, ¿no? Con otra tinción. Vamos a decir, este es el endoneuro, esto vendría a ser el perineuro, ¿no? Y por aquí afuera debería estar el epineuro, ¿no? Acá lo mismo, una microscopía electrónica, ¿no? Vemos acá los vasos sanguíneos, bueno, un poquito lo mismo. Muy bien. Y ahora, estas fibras nerviosas las vamos a dividir en tres tipos dependiendo la velocidad de su conducción, ¿no? En cuanto al impulso nervioso se refiere, ¿no? ¿Qué tan rápido van a transmitir este impulso nervioso? Y vamos a tener fibras nerviosas tipo A, tipo B y tipo C. Ahora, ¿de qué depende la velocidad a la cual un nervio transmite el impulso nervioso? Depende de la cantidad de mielina que tenga, ¿sí? Ese concepto es básico, yo creo que es sencillo de entender. A más mielina tenga un nervio, más rápido va a transmitir el impulso eléctrico. Y mientras menos mielina tenga, más lento va a transmitir este mismo impulso. Entonces, las fibras más rápidas son las de tipo A. Como ven aquí, densamente mielinizadas, la velocidad de conducción, bueno, ahí la pueden leer, no es tampoco tan importante que se la memoricen. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que como algunos datos que transmiten el dolor agudo, sensación de temperatura, tacto, presión, ¿no? O sea, básicamente todo lo que es sensitivo está altamente mielinizado porque yo necesito una respuesta rápida, ¿no? Incluso estas fibras nerviosas, como también corresponde generalmente a neuronas pseudonipolares, ¿no? El impulso pasa súper rápido. Fibras de tipo B, con una mielina un poco menos prominente, ¿no? Digamos, asociadas a vísceras, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, fibras preganglionares autónomas, ¿no? Eh, y las del tipo C, amielínicas, ¿no? Que no tienen capa de mielina, son ya más lentas en la transmisión y encontramos, por ejemplo, en las fibras nerviosas postganglionares autónomas o que transmiten dolor de tipo crónico. ¿Bien? Entonces, lo que tienes que aprenderte sí o sí, tipo A, B, C, y cuáles son las más rápidas, o por lo tanto, cuáles son las que tienen más mielina, ¿no? Bueno, acá también, porque de acá también te puedo preguntar algo, pues yo creo que esto es importante, ¿no? Todo lo que es sensitivo es súper rápido. Lo que es efector es un poco más lento, ya que tenemos, mira, las preganglionares son un poquito más rápidas que las postganglionares, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Te lo estoy diciendo, ¿ah? Muy bien. Entonces, estamos hablando de mielina. La mielina, mielina, mielina. Más mielina, más rápido el impulso, menos mielina, menos rápido. ¿Quién forma la mielina en el sistema nervioso periférico? La célula de Schwann. ¿Quién forma la mielina en el sistema nervioso central? El oligodendrocito, ¿no? Esto lo vimos igual en la primera clase. La célula de Schwann es una célula glial que se encuentra rodeando los axones de las neuronas pues sí, del sistema nervioso periférico, ¿no? Los axones del sistema nervioso periférico, ¿ok? Estas células de Schwann pueden ser que formen mielina, como acá, o que no formen mielina, ¿ya? Una célula de Schwann siempre está rodeando.
Pero cuando rodea una sola vez y forma una sola capa plana, digamos, de célula de Schwann, es una célula de Schwann que no forma mielina. Para formar mielina, esa célula de Schwann tiene que enrollarse varias veces sobre el axón, así como esto, ¿no? Y queda como un pionono, ¿no es cierto? ¿También han visto un pionono? Queda así, enrollado varias veces sobre sí mismo, ¿no? Y este enrollamiento es lo que forma la mielina. Ya les voy a pasar un videito donde se puede ver el mecanismo de la formación de mielina, que básicamente es esto, es el enrollamiento de la célula de Schwann múltiples veces sobre sí mismo para formar la mielina, ¿ok? Estamos. Las células de Schwann son células gliales del sistema nervioso periférico, forman la mielina enrollándose sobre sí mismo. Una sola célula de Schwann puede darle mielina a un solo axón, ¿ya? Eso también es importante. Además de formar la mielina, tiene también funciones en la regeneración axonal. Cuando hay una lesión nerviosa, también guía el crecimiento y la regeneración axonal, ¿ya? Están recubiertas por una membrana basal hacia afuera, ¿no? Hacia esta región, que va a ayudar también a aislar este axón y seguramente la membrana basal va a entrar en contacto con el endoneuro, pues, ¿no? Tiene un núcleo ovalado, generalmente este núcleo queda periférico, ¿no? Hacia la parte más externa de la célula, porque, bueno, si es que se enrolla sobre sí mismo, todo este citoplasma va a estar apretado hacia la parte periférica y va a formar como una pequeña dilatación, un bulbo, ¿no? Ahí voy a encontrar aparte algunas organelas, como mitocondrias, retículo plasmático rugoso o aparato de Golgi. Y bueno, nada más, ¿sí? Yo creo que eso es bastante sencillo. Muy bien, acá tenemos otro gráfico, por ejemplo, es la neurona, el soma neuronal, las dendritas, ¿no? Este es el axón, ¿ok? El axón está rodeado de células de Schwann, ¿ya? En el sistema nervioso periférico, y cuando se enrolla sobre sí mismo, va a formar la mielina. Ahora, acá hay un término que aparece, nódulo de Ranvier. Donde una célula de Schwann termina de formar la mielina, y aparece otra célula de Schwann para formar otra vaina de mielina, ¿no? Continuamente, se forma un espacio. Este espacio se llama nódulo de Ranvier. Entonces, el nódulo de Ranvier es un pequeño espacio en el axón donde no hay mielina, ¿sí? O sea, entre mielina y mielina está el nódulo de Ranvier, ¿ok? Y se dice que los axones con mielina lo que hacen es transmiten el impulso eléctrico mucho más rápido porque tienen una transmisión saltatoria que va de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier, ¿ya? Esa es la forma en que transmite el impulso eléctrico y por eso se hace mucho más veloz. Es lo mismo, esa es la célula de Schwann, ese es el núcleo de célula de Schwann, ese es como que las capas de la membrana de la célula de Schwann que se enrolla sobre sí misma, ¿no? Acá vemos cómo tengo el axón, la célula de Schwann, se pegan a los extremos y se comienza a enrollar, ¿no? Y como les digo, acá queda una dilatación con el núcleo y las organelas y el resto está aplanado. Este aplanamiento se ve así, ¿ya? Y eso forma la mielina. Entre célula de Schwann y otra célula de Schwann tengo al nódulo de Ranvier, ¿ok? Aquí no hay mielina y el impulso eléctrico salta a través de los nódulos de Ranvier. Aquí veo, por ejemplo, un axón, ¿no es cierto? Acá tengo que termina la mielina y acá empieza otra mielina y ese es el nódulo o nodo de Ranvier. Acá una microscopía electrónica, igual de cómo se enrolla, mira las capas de la membrana plasmática de la célula de Schwann, se aplanan y se forman varias capas, ¿no? Esa es la mielina. Acá lo mismo, tengo acá el axón, ¿sí? Al axón, la mielina alrededor, ¿no? Por fuera de la mielina tengo el endoneuro, hemos visto, ¿no? Y acá una lámina basal. Aquí deberían estar las células de Schwann, por ahí esto puede ser un núcleo de célula de Schwann. Y este espacio donde no hay mielina es el nódulo o nodo de Ranvier. Excelente. Y para terminar, vamos a hablar de la sinapsis, ¿ok? La sinapsis es este contacto entre dos células que transmiten el impulso eléctrico, ¿no? Pueden ser neurona con neurona, puede ser neurona con músculo, o puede ser neurona con una glándula, ¿no? O neuroepitelial, ¿no? Porque recuerden que las glándulas son epitelio glandular, ¿no? Entonces, como dice acá, contactos membranosos especializados que se establecen entre una neurona y otra célula, y como habíamos dicho, según qué célula está involucrada, se puede clasificar de esta manera, ¿no? Cuando una neurona hace sinapsis con otra neurona, también
pueden hacer contacto entre distintas estructuras de la neurona. Puede hacer una dendrita con un axón. Puedo hacer un axón con un axón. Puedo hacer un axón con el cuerpo neuronal o puedo hacer una sinapsis entre dendrita y dendrita, ¿no? Estas estructuras, diferentes estructuras de la neurona, como la hemos descrito en la clase anterior, pueden hacer sinapsis entre ellas, ¿ok? Muy bien. Ahora, yo tengo dos tipos de sinapsis. Una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La más común, la más ampliamente distribuida en la fisiología del ser humano es la sinapsis química, ¿ok? La sinapsis eléctricas es mucho menos común. Ahora, en las sinapsis eléctricas tienen algunas características, ¿no? Hay un contacto, básicamente hay un contacto entre la neurona presináptica y la postsináptica, ¿ya? Esas están unidas por estas uniones gap o conexones, ¿no? O las uniones de hendidura, ¿no? Los gap. Y estas uniones son justamente las que van a facilitar el pasaje de algunos iones, ¿no? Como sodio, potasio, o calcio mismo, entre neurona y neurona, ¿ya? Y van a facilitar, o van de esta manera, van a propagar el potencial de acción y propagar este impulso eléctrico, ¿no? Por lo tanto, esta característica le da mayor rapidez y capacidad de amplificación, ¿ya? Y le da la capacidad de ser bidireccional también, o sea, puede ir de una neurona en una dirección de A a B o de B a A también, ¿no? Como le dije, la menos común se encuentra en áreas especializadas como la retina, por ejemplo, tallo cerebral, corteza cerebral, tiene menos plasticidad debido a que es más rápida y como que una sola función, ¿no? Y bueno, eso, ¿ya? Y por otro lado, la sinapsis química, que es la que está principalmente presente en la mayoría de sinapsis, ¿no? En nosotros, en el ser humano, utiliza neurotransmisores, ¿ya? Esa es una característica muy importante, ¿ya? La sinapsis química utiliza neurotransmisores. Esta depende, la eléctrica, de las uniones gap, ¿ok? Esta no, esta de neurotransmisores. Y no hay un contacto entre neurona y neurona, ¿ya? O entre neurona y músculo o célula, ¿no? Sino que hay un espacio denominado hendidura sináptica. A esta hendidura sináptica se van a liberar a este espacio los neurotransmisores, ¿ya? Los cuales van a ir hacia la neurona postsináptica, van a pegarse a estos receptores que tiene la neurona postsináptica y van a cumplir su función, ¿ya? Esta sinapsis química es un poco más lenta y también menos capacidad de amplificación, ¿no? Porque demora esto en que se libere el neurotransmisor, ¿no? Sea captado y otra vez propiciona un potencial de acción, ¿no? Entonces todo este proceso demora un poquito más. Pero sí tiene mayor plasticidad sináptica porque hay muchos tipos de neurotransmisores que pueden cumplir distintas funciones, ¿no? Sobre distintos receptores también. Entonces, de esta manera, este tipo de sinapsis puede cumplir muchas funciones distintas, ¿ya? Muy bien. Este es un gráfico, por ejemplo, de una sinapsis eléctrica, en la cual yo tengo una neurona presináptica, una neurona postsináptica, pero que están unidas por estos conexones o estas uniones gap o uniones de hendidura. Entonces, rápidamente los iones que están en el citoplasma de esta neurona van a pasar a la otra neurona sin mucha demora, ¿no? Rápidamente. Por eso la sinapsis eléctrica es muy rápida. Muy bien. Este es un gráfico más bien de una sinapsis química, ¿ok? Entonces, vamos a repasar algunos términos, ¿ya? Yo tengo una neurona presináptica y tengo una neurona postsináptica. O sea, yo creo que esos términos están sencillos de entender. Y hay un espacio entre ellas, ¿ya? El espacio sináptico o hendidura sináptica, ¿correcto? Entonces, la neurona presináptica tiene un montón de vesículas que están pegadas al borde de la membrana, ¿no? Acá esas vesículas son extremadamente grandes, de hecho, acá deben ser bolitas mucho más pequeñas, ¿no? Eh, y estas vesículas son las que están cargadas de neurotransmisores, ¿ok? De neurotransmisores, que hay varios, muchos tipos de neurotransmisores, vamos a verlos ahorita cuáles son. Este neurotransmisor va a ser liberado a la hendidura sináptica y luego van a ser captados por los receptores de la neurona postsináptica,
¿no? Este neurotransmisor es como una llave que le va a dar a una puerta en particular. Y dependiendo qué puerta abra, va a cumplir una función en la neurona posináptica, ¿no? Muy bien. O en el órgano efector, ¿no? Y vamos a decir, en la unión neuromuscular se libera la acetilcolina, entra a los receptores, esto despolariza la membrana, se produce la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y este calcio interfiere con la calcitonina, la troponina C, ¿no? Y de esta manera se produce la contracción muscular, ¿no es cierto? Ya, más o menos así, ¿no? Entonces, en este caso, otros neurotransmisores pueden cumplir otras funciones, ¿bien? Ahora, fisiológicamente, ¿no? Esto lo van a ver en fisiología, me imagino, la neurona ya tiene lo que se llama un potencial de acción, o sea, como un voltaje, ¿ya? Que tiene que ver con la concentración de los iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula, ¿no? Y tiene un cierto potencial de acción. Cuando ese potencial de acción se altera, ya, o sea, quiere decir, entra más sodio a la célula y cambia el voltaje de la célula, ¿sí? Al cambiar este voltaje, esto es lo que hace de que se abran algunos canales, ¿no? No solo de sodio y potasio, sino también de calcio, ¿ya? Entonces, generalmente entra calcio a la célula y este calcio es el que ocasiona de que las vesículas se fusionen hacia la membrana, ¿sí? Y se libere este neurotransmisor, ¿ok? El neurotransmisor, como le digo, va a ser captado por los receptores. Y el neurotransmisor sobrante va a ser recaptado por la misma neurona presináptica para reciclarlo, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, sencillo. Acá lo mismo, ¿no? Neurona presináptica, esta dilatación que la podemos llamar botón sináptico y una neurona posináptica con la hendidura en el medio, ¿no? Tengo la vesícula que va a liberar los neurotransmisores y tengo los receptores acá, ¿no? La neurona posináptica. ¿Bien? Entonces, yo creo que también es algo sencillo de comprender. Es lo mismo, ese es simplemente para recalcar de que puedo tener, pues como le decía, sinapsis entre, por ejemplo, este puede ser una dendrita y el soma, este puede ser un axón, ¿no es cierto? Y con axón, ¿no? Diferentes tipos de contactos podemos tener. Siempre manteniendo la misma estructura, ¿no? Si hablamos de sinapsis químicas. Muy bien. ¿Qué neurotransmisores puedo yo tener? Algunos gases, como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, ¿no? Algunos neuropéptidos, como cefalinas, endorfinas, sustancia P, neurotensina, varios, ¿no es cierto? Algunas hormonas también pueden funcionar como neurotransmisores, ¿sí? Y algunas moléculas propiamente dichas, ¿no? Neurotransmisores como acetilcolina, que tiene que ver con la eh, contracción muscular, ¿no? El glutamato, el GABA, por ejemplo, ¿no? La serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, también son neurotransmisores, ¿no? Cada uno con sus distintas funciones, cada uno sobre acción sobre, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, puede ser alguna sobre el sistema simpático, parasimpático, ¿no? Dependiendo qué función van a cumplir. Y aquí tenemos una lista de los principales neurotransmisores. Entonces, los que tienen estrellitas se los aprenden. La acetilcolina tiene que ver con la contracción muscular, en las uniones neuromusculares, ¿ya? Después, bueno, acá también dice todas las sinapsis preganglionares, ¿no? Y las sinapsis parasimpáticas también, ¿no? Bueno, ¿cuál es el neurotransmisor inhibitorio más común? El ácido gamma-aminobutírico o GABA. ¿Y cuál es el neurotransmisor excitatorio más común? El ácido glutámico, ¿ya? Entonces yo quiero que se aprendan esos, por favor, ¿ya? Los otros también te los puedes aprender para lucirte cuando te pregunten algo para que sepas, ¿no? O hablar con algo, de algo con tu mamá a la hora de comer, ¿ya está? Pero esto es con estrellitas sí o sí porque te voy a preguntar, ¿no? Muy bien. Terminamos. Yo creo que no ha sido tan tedioso, yo creo que se ha entendido. Cualquier pregunta o algo, de hecho, ya saben que cuando nos veamos me pueden hacer alguna observación o mediante el delegado, yo qué sé. Siempre estoy presto a resolver sus dudas, chicos. Ya en el segundo examen les tiene que ir bien, ¿sí? Porque no al ciclo de verano yo me voy de vacaciones y a la miércoles, ¿ya? No miro hacia atrás. La universidad no la piso ni de casualidad en verano. Así que por si acasito nomás. ¿Sí? Que tenga buenas noches y nos vemos el día viernes. Ah, recuerden que el pasito va a venir de este tema, así que está regaladísimo. ¿Ya? Chau, chau.